noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y tenemos con nosotros a un autor que es, creo, la primera vez que lo traemos por aquí y creo que hemos hecho mal. Teníamos que haberlo traído antes porque no es esta su primera obra y por supuesto sí es quizá en este momento la obra más interesante porque la evolución de él ha sido una evolución súper interesante que nos lleva a un gran y prometedor futuro para este hombre, José Antonio López Medina. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos, José Antonio? Buenas noches, nada, un placer estar por aquí. Bueno, pues José Antonio López Medina nos ha sacado un nuevo título, en este caso, una novela de carácter histórico. Ya saben ustedes que en este programa no solo tratamos los proyectos puros y duros, como pueda ser historia, o puede ser geografía, etcétera, sino que también a veces, pues, vemos que es tan interesante la novelización, la dramatización de la historia, por ejemplo, como la propia historia en sí, porque a veces pues, nos ayuda a comprenderla al simplificarla. Y bueno, pues vamos a empezar esta pequeña entrevista. José Antonio, ¿cómo se llama tu libro y por qué te metiste en él? Pues mi novela histórica se llama La caída de Ícaro, historia del motín de Aranjuez. Bueno, es una historia que me ha apasionado desde chiquitito, ¿no? Desde pequeño. Yo soy de Aranjuez, entonces, bueno, pues siempre he escuchado desde pequeño el que Godoy nos había vendido a los franceses, que es un traidor, y el pueblo de Aranjuez se había levantado para ganar su libertad y todo eso. Pero es verdad que según fui creciendo y estudiando, pues cada vez te vas dando cuenta de que de heroico no tiene nada y que realmente es un golpe de Estado que promueven los fernandinos, manipulan al pueblo y en el que va a caer pues Domingo Godoy y después Corona de Carlos IV, ¿no? Bueno, yo entiendo que en tu novela histórica lo que haces es, antes de que se produzca el hecho, vas novelando la situación, pero la situación no solo se produce en Aranjuez, sino que la situación se produce, por ejemplo, también en Madrid y en algunos otros lugares, digamos, lugares históricos relacionados con la familia real y también relacionados con toda esa playa de políticos. En esa época los políticos normalmente eran de la clase noble o asimilados y, y se desarrolla en varios lugares. ¿Cuáles son esos lugares en los que tú desarrollas tu historia? Se desarrolló principalmente en Aranjuez. ¿Por qué? Porque el periodo que abarca la novela es del 13 al 19 de marzo y realmente es la corte y todos los ministros y toda la gente importante Mm. realmente va a estar principalmente en Aranjuez, el Consejo de Castilla que estará en Madrid. Pero abarca eso, del 13 al 19, porque aquí es donde se va a dar toda la Constitución, donde se el principio es el ministro de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero, Antonio Pascual, el conde de Montijo, toda esta gente que son los principales fernandinos, ¿no? El príncipe Fernando VII, bueno, príncipe de Asturias para aquel entonces, Fernando VII será a partir del 19, ¿no? Son los que conspiran y los que una y otra vez están manipulando al pueblo, pues asesinaron de mentiras, de engaños, y Godoy a la vez, pues está en una carrera contra el reloj porque sabe que los franceses están llegando a Madrid, en el que está intentando llevarse a los reyes, sea como sea hacia Andalucía. Lo que pasa es que nada más que le ponen trabas. Y cuando parece que lo va a conseguir, siempre aparece el miedo, el terror que tiene Carlos IV a salir a escondidas. Por ejemplo, recuerda lo que le puso sus familiares en Francia, ¿no? En la Revolución Francesa. Por supuesto, durante esa semana se habla de acontecimientos que se dieron anteriormente, como por ejemplo el complot del Escorial, ¿no? Que es uno de los antecedentes del motín de Aranjuez, ¿no? O historia, por ejemplo, de cómo Godoy fue adquiriendo el poder, ¿no? Y cómo sube y lo injusto que va a ser su caída. Veo que hay una serie de personajes interesantísimos. Godoy es un personaje que ha sido denostado durante 200 años cuando, bueno, pues es un auténtico emprendedor, es un luchador para pasar de una no excelente situación personal, no es que tampoco fuese un pobre que anduviese en las No, puertas de las iglesias pidiendo limosna, pero vamos, sus orígenes son más bien modestos dentro de la importancia que pueda tener pues esa clase media que entonces a lo mejor era muy escueta, muy pequeña y a la cual él creo yo que pertenecía, pero era un hombre que destacaba.
y bueno, quizá en esa época uno de los motivos por los que todos esos ministros que conspiran a favor del futuro rey Fernando VII, todos esos nobles que no le pueden perdonar que sea de una clase inferior, es quizá uno de los motivos más importantes y quizá eso se refleje a lo mejor también en tu novela, esa, Sin duda. el haber salido desde abajo. Sí, sin duda. O sea, el tema de... Una de las cosas que se va a reflejar todo el rato en la novela es la envidia que le tienen. Y es que realmente estamos hablando de que es una persona que era simplemente un guardia de camps. Y que termina no solamente siendo secretario de Estado, sino que después de la Guerra de las Naranjas termina bien siendo generalísimo de los ejércitos de mar y tierra. O sea, el personaje más poderoso uno de los personajes más poderosos que hemos tenido en la historia de España, ¿no? Que había tanto poder que, por supuesto, ya no solamente los nobles que le ven venir desde un guardia del corps a hacerse el mandamás, ¿no? Sino también la iglesia, a la que recortó también poder, le tiene mucha inquina, el ejército también, eso de que yo sea un mando y parece corps y termina mandando por encima de mí, pues también. O sea, la envidia hacia este personaje es bestial. Y además existe una manipulación hacia el pueblo, ¿no? Y vamos a ver, está claro que Godoy a lo largo de su vida tiene sus luces y sus sombras como todo el mundo que está en el poder en esa época, y hizo muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas que además a lo largo de la historia se han ido tapando. Estamos hablando de, por ejemplo, la creación del Real Instituto Militar Luciano, ¿no? Las cátedras de botánica, de agricultura, las primeras escuelas de sordomudos. O sea, estamos hablando de medición científica, como promover la de Bandis, ¿no? Que tan en boca hemos tenido por la pandemia. Entonces, todas estas cosas se van a un papel precisamente para hacer lo contrario, crear incluso mentiras, diciendo que quería quitar a Fernando, de que quería quitar el trono, que era amante de la reina, que es otra de las grandes mentiras, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van a utilizar y el pueblo común se las va a tragar y no, va a ser el alma feliz, ¿no? Que debe ser que nada. Es la Eh, manera, una de las sí. maneras, pues, por ejemplo, de ocultar, llamarlo motín de Aranjuez, es ocultar ese golpe de Estado. En vez de llamarle el golpe de Estado de Aranjuez, pues es un motín que era como algo más popular, más heroico y que encaja mejor, ¿no? Para estos conspiradores. La verdad es que yo entiendo, y seguramente eso lo explicas maravillosamente bien en tu novela, cómo se manipula el pueblo. Se manipulaba en el siglo XVIII y se manipula exactamente igual hoy en día a través de los medios de comunicación. En el siglo XVIII, ¿cómo se manipulaba el pueblo? Más bien a través del boca a boca. Sí, 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 te voy a poner un ejemplo muy sencillo, además que se da parte en la novela, ¿no? Mira, en Aranjuez, hay que entender el Aranjuez de ese principio del siglo XIX, ¿no? Todo Aranjuez, la población, 20 personas que vivían aquí, y también los pueblos de alrededor, todos viven de la corona. Todo el mundo trabaja para la corona durante las jornadas reales. Entonces, cuando un personaje, llegan varios personajes y empiezan a decir que Godoy se quiere llevar a los reyes para siempre de Aranjuez y que la gente va a pasar timbre y se va a quedar sin trabajo, y Vicente defiende lo suyo. Tenemos que ver que uno de los días, el 16, el rey, que tiene miedo a salir a escondidas, da una proclama. Y esta proclama dice, entre otras cosas, que no se va a marchar, que está a gusto entre sus vasallos y que según se marcha, se marchará diciéndoselo a todo el mundo. Por lo cual la gente se calma, el golpe ahí está a punto de fallar. Pero ese día van a cometer dos errores, y el primer error lo comete el rey, y se va a ver unos caballos que había regalado, había unos caballos que había regalado a Napoleón, a Carlos IV, estaban aquí en Aranjuez, y va a verlos, y después de verlos va a ver a Godoy a su prisa. Claro, al no haber espías ahí, los manipuladores, los fernandinos, empiezan a decir que Godoy y el rey están planeando una salida escondida sin que nadie se entere. Bueno, la gente se vuelve a poner nerviosa. Pero es luego que esa misma tarde también comete otro error, que es mandar a Pepita Tudó, a su amante, la manda hacia Andalucía junto a sus dos hijos y a su confesor, ¿no? Entonces, claro, aprovechan ellos, los fernandinos también, para decir, pues que si pone a salvo a la mujer que quiere, es porque él también se va a manchar las escondidas. Claro, ahí ya tenemos el golpe. De hecho, pasará esa misma noche, luego el 17 de marzo pasará el golpe, ¿no? Hoy en día, todos tenemos un conde de Montijo, el tío Pedro, el extremeño, el manchego, como queréis llamarle, todos tenemos a ese personaje metido en el bolsillo, en el móvil. Todos abrimos el móvil, leemos las redes sociales, vemos muchas veces los medios de comunicación y nos manipulan. Igual manipuló este personaje. Este personaje se subía en la mesa de las tabernas y a base de invitar a vino, de soltar dinero y de decir un montón de mentiras y manipular la verdad, la gente llegó a ser arrojada contra
don Manuel Godoy, haciéndole caer al hombre más poderoso de toda España, a través de la mentira. Y luego no solamente eso, sino que también se la manipuló para arrojarlo contra el rey y hacer caer al rey. Estamos hablando del poder que hubo hace 215 años, a través de la manipulación. Hoy en día, esta manipulación nos llega a todos, a través del móvil, a través del ordenador, a través de la televisión y del boca a boca, por supuesto, también. Entonces, bueno, pues tener un conde de Montijo o un tío Pedro metido en el bolsillo todo el día es algo muy peligroso, ¿no? Y que estamos viendo las consecuencias. Este conde de Montijo no tendrá nada que ver con la que luego fue emperatriz de los franceses, con Napoleón III, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No No, tiene no, nada no. que ver, ¿no? Es que, bueno, yo tengo una manía, la gente se queda muy sorprendida, pero yo digo que la historia realmente donde se lee es en el lecturas, en el 10 minutos y en este tipo de revistas, Sí, porque todo se reduce a sexo, drogas y rock and roll al final. Y sí, por sí, desgracia, sí, sí. no es toda la verdad, pero sí es parte de la verdad. Oye, ¿cómo es posible que un individuo de la catadura de Fernando VII, no es que yo me apunte a caballo vencedor, es decir, todo el mundo habla mal de Fernando VII, pero es que, vamos a No, ver, ver, o sea, es que, es que es imposible. Bueno, alguna cosa buena haría en su vida, ¿no? Y bueno, también pues su padre creo que es un hombre que si bien era un hombre culto y nada peligroso para España, también la dejadez de funciones que hacía era tremenda. Es decir, uno por sí, sí, omisión sí. y el otro porque era malo, malo, pero vamos, para aburrir de malo. ¿Cómo es posible que tuviésemos unos reyes tan malos en los diversos sentidos de la palabra y que es lo que tenemos, porque hasta el propio Felipe V, que todo el mundo loa a Felipe V, tiene mucha tela. Únicamente los hijos mayores de él, como son Fernando VI o Luis I, destacan porque, pues bueno, medio gobernaban bien, ¿no? Pero el resto son un auténtico desastre. ¿Qué delito ha cometido Aranjuez y España para tener unos reyes así? No, realmente, yo también soy de los que opinan de que a lo mejor con los austrianos se hubiera ido mejor, también te lo digo. Pero el tema de los Borbones, ha habido reyes buenos y ha habido malos. Tú has nombrado a dos de ellos, Fernando VI, Luis I el pobre, lo que gobernó también, Ujú. y Carlos III también han sido buenos reyes. Alfonso XII también fue un buen rey, ¿no? Pero como tenían nefastos, como Fernando VII, Alfonso XIII, ¿no? Felipe V el hombre estaba muy enfermo y un cabra, y hizo, bueno, y la que manejaba realmente era Isabel de Farnesio, ¿no? Que era la que movía los hilos de, bueno, también una mujer que además toma. En cuanto a Carlos IV y a Fernando, pues te puedo hacer una radiografía muy rápida de ellos, ¿no? Ujú. Carlos IV es la típica persona que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Si tuviéramos una persona que nos hiciera todo, todo, absolutamente todo, nos volveríamos unas personas que dudaríamos, ¿no? Tendríamos nuestros miedos, nos dedicaríamos a cazar y a hacer nuestras cosas y pensaríamos, y como tuviéramos algún problema diríamos, no, 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 que me lo solucione el otro, ¿no? Que me lo solucione Godoy. Pero esto es lo que le va a pasar a Carlos. Además, hay que añadir un miedo que él tiene, que es importante. Esto es una cosa que yo resalto en la novela y es que los reyes de Francia, cuando capturan en Versalles, lo llevan a Palacio de las Tullerías, ellos intentan escapar a escondidas. Fessler, que es el amante de María Antonieta, los sacan en un carro por la noche y se los lleva hacia Varens. Y en esa huida, pues los descubren, los llevan a París y les terminan cortando la cabeza. Entonces, Carlos IV tiene pánico a irse de Aranjuez a escondidas, porque Francesca le pillan y le hacen lo mismo que le hizo a su familiar en Francia. Aparte de ser una persona dubitativa, si tú además le añades ese miedo, estamos hablando de un Ujú. bloqueo bestial. Y un bloqueo que cuando desaparece la persona que encima te hace todo, que es Godoy en este caso, cuando cae, imagínate. O sea, estamos hablando de una persona que quiere soltar la corona como sea rápidamente para librarse de aquello. Y luego lo va a demostrar también en Bayona, que Bayona muchos meses después, él no quiere la corona ni por atrás, quiere un sueldo, quiere vivir tranquilamente, mírame un sitio para irme a vivir, tener dinero y dejarme en paz, que yo no quiero saber nada de España. En cuanto a Fernando, te hago también una biografía rápida. Este personaje es un personaje nefasto desde pequeño. Pero es que además tuvo a personajes a su lado como Scotty o el Duque del Infantado, de Pedro Alcántara, que fueron personas que encima le fueron metiendo veneno contra Godoy, contra sus padres, etcétera, etcétera, ¿no?
Y además, Ujú. su carácter es una persona, es el típico cobarde, cobarde malo. Es cuando las cosas van mal, me escondo, estoy apático, no quiero saber nada, pero cuando las cosas van bien, se pone el primero, es el líder, es el que maneja todo. Y eso pasa durante esa semana del motín de Naranjo. Él al principio no cree en nada, incluso hay un día, el 14 de marzo, que se plantea irse con sus padres. Y le dice a Godoy, le da mucho la mezquilla, como si fueran Judas, y le dice, mira, no nos abandones nunca, si tú siempre has estado en nuestros lados y no juegues. O sea, es un personaje bestial. Le da la vuelta a toda esta tortilla a Antonio Pascual, que le dice, oye, si te quedas aquí y vienen los franceses, puede ser que no gobiernan nunca. Y si te vas, vas a estar por debajo de Godoy toda tu vida. No seas tonto, te quedas aquí, aguanta y vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Pues este personaje va a mantenerse así durante la semana, pero cuando ve que la cosa realmente se atasca, de que el pueblo se puede arrojar, de que se puede hacer con la corona, en el momento en que que salta a la casa de Godoy, él da un paso al frente. Dice, aquí aquí estoy yo, esto lo manejo yo. Bueno, y llega un momento, el día 19, cuando a Godoy le apalean y le cierran en el cuartel de guardia del COPS y tal, que a él anda y habla como si fuera un dios. O sea, él consigue hacerse con la corona a base de mentiras. De hecho, el mismo día 19, ya se había llevado a Godoy al cuartel de guardia del COPS y está ya encerrado. Y él se presenta allí, ¿no? Y hay una escena que está documentada en la que le dicen que suba, ¿no? Que le suban a Godoy y Godoy le suben a rastras al hombre y se encuentran en una... Y entonces Godoy le mira y este hombre le dice, te perdono. O sea, es de película, le dice, te perdono. Y dice Godoy, bueno, ¿no? Ya le rey y dice, bueno, no soy rey, pero me falta poco. Y Godoy acaba de volvérselo y le dice, ¿y tus padres? Y él le cabrea tanto aquello que ni le contesta. Y se va a Palacio. Y en Palacio le dice a los padres, oye, entrégame la corona, porque toda esa gente va a venir para acá. Y dice, pues no, yo no te entrego la corona. Y entonces el tío va y le dice a un guardia, le dice, mira, te vas a ir, vamos a mandar un coche de collejas, de caballos, allí a la puerta del cuartel de guardia y extiende el pegafente de que mi padre va a poner a Salvador y se le va a llevar a Granada y le va a destituir en sus títulos y claro, siempre se vuelve. Y salta al cuartel de guardia del COR, mata a los caballos, rompe el carro y dice que de allí no se va hasta que se juega a Godoy. Y en eso, Carlos IV le entra un pánico terrible y es cuando entrega la corona como diciendo, a ver si me van a saltar el palacio a mí y me van a hacer miedo, ¿sabes? O sea, para que veas cómo este personaje, que al principio se intenta incluso marcharse, llega un momento en que se hace con la corona de esa manera. Estamos hablando de un personaje nefasto totalmente, o sea, un cobarde de libro, ¿eh? Y ahí lo tenemos mucho más adelante también, cuando, bueno, cuando le quitan el poder, ¿no? En el levantamiento de Riego y llega a jurar la Constitución y luego manda a las cartas que vengan los 100.000 hijos de San Luis. O sea, es terrible, terrible. No te puedo decir nada bueno, ¿eh? Bueno, la verdad es que hemos tenido unos reyes, no solo reyes, sino mandamases alrededor de los reyes que son para nota. Lo que yo me gustaría en tu libro que la gente descubriese a Godoy, porque entiendo que tratas por todos los medios de que la gente sea consciente del papel indiscutible que podría haber jugado Godoy en la política española eh, a pesar de Napoleón, ¿no? Porque, vamos, Napoleón lo tenía muy claro, iba no solo a invadir a España, sino a desmembrarla, porque, como tú bien sabes, del Ebro para arriba lo iba a nacionalizar francés y bueno, creo que la única persona que antes de lo que fue la mal llamada Guerra de la Independencia, porque nosotros ya éramos independientes, o sea que no sé por qué ese Exacto. nombre. Pero bueno, el tema está en que quizá tú rompes una lanza en favor de Godoy en tu libro. Sí, sí, sin duda. O sea, yo soy un defensor de Godoy, aunque muchas veces haya gente que le salte esto, ¿no? Y tal, pero tengo argumentos más que de sobra para defenderla. Godoy es la única persona que se da cuenta de lo que se nos viene encima. Mira, unos días antes, que llega a juez, además, Ujú. el pie izquierdo le manda la carta diciéndole todo lo que pretende Napoleón. En este caso lo que he comentado, quedarse con todas las tierras del norte del Ebro y cambiárselas por el Algarve, que era lo que pretendía él, bueno, haber invadido Punto. Entonces, él se da cuenta de que Napoleón no se va a quedar ahí. Quiere más. Por eso, esa idea de llevarse a los reyes, alejar la corona lo máximo posible de Napoleón. Lo que pasa es que después del motín de Aranjuez, aparte de que pasan un montón de acontecimientos, ¿no? Los propios Carlos IV y Fernando VII le van a servir de bandeja a la corona.
que Napoleón no puede ver, no puede ni ver a Fernando, no quiere entregarle la corona, Carlos IV se niega a gobernar, y luego hay una escena, que esto no aparece en el libro, pero que también defiende mucho el tema de Godoy, y es una conversación que está escrita en las memorias de Godoy entre Napoleón y Godoy. Y en esta conversación, que es muy extensa, Napoleón le ofrece a Godoy volver a España. Le dice, venga, y Godoy dice, vamos a ver, yo reinaré, o sea, gobernaré y tal, si pones a un rey. Y dice, ¿y si pongo a Fernando? Le dice Napoleón. Y él dice, si le pones a Fernando, yo serviré a mi rey. Para que veamos la lealtad que tiene Godoy hacia la corona española. Cosa que se ha continuamente manipulado, ¿no? Y que era un traidor y que era amigo de Napoleón. Godoy no fue amigo de Napoleón. De hecho, se le juega la guerra de las naranjas, una y otra vez. ¿No? Y siempre estuvo en contra. Lo que es que no se podía poner frontalmente porque Napoleón era Ujú. Napoleón en aquel entonces. Hablando de sus mejores años de Napoleón, ¿no? Y luego hay dos datos que sí que me gustaría resaltar, que son muy desconocidos y que desmontan de todo esto de que el motín fue una cosa popular y que Godoy era muy malo y todo esto. El primero es ese que se produce el 30 de abril de 1844, cuando el Consejo de Hacienda hace una resolución para devolver a Godoy todos sus títulos y sus dineros. Si hay que devolverle todo lo que se le quitó al juez, se está reconociendo que lo que se le quitó aquí fue una cosa ilegal, que no fue justa, pero es que hay más. Porque el 31 de mayo de 1847, Isabel II firma un real decreto para que Godoy pueda volver a España sin ningún cargo judicial. Y se reitera en que se le devuelvan todos sus títulos y todos sus dineros. Vamos a ver, si esas dos cosas pasan, estamos diciendo que el motín de Aranjuez no fue un motín, fue un injusto golpe de Estado contra Godoy y contra Joaquín. Yo creo que esas dos cosas son lapidarias en todo esto y son muy desconocidas y se callan, ¿no? Para seguir llamando a este hecho motín de Aranjuez y para seguir dando palos a Godoy, ¿no? Una vez tras otra. No, señor. Cualquier persona que se acerque a la biografía de don Manuel Godoy y vea, por supuesto, hizo cosas nuevas, o cualquier persona que se tiene que mantener en el poder. Dime un ministro de la historia de España que no haya hecho algo malo. Todo el mundo tiene que hacer algo malo porque se tiene que mantener. Pero eso no quita todas las luces que va a tener a lo largo de su vida. Va a tener muchas, ¿eh? Muchísimas, pero que es completamente injusto. Y luego, en cuanto a la lealtad de este hombre hacia la roza los límites de que no entendemos. O sea, vamos a ver, estamos hablando de una persona que ya no tenía ningún poder, de que no pinta nada, de que está en Italia ya exiliado y tal, y él se va a mantener incluso dejando a Pepita, que se vaya a París con su dinero, con sus hijos, o sea, está dejando su vida familiar, ¿sí? Por estar al lado de reyes que ya no pintan nada, hasta su muerte. Hasta que en 1819 Margarita de Palma muere el 2 de enero y luego me parece que es el 20, no, el 19 de enero muere Carlos. Está con ellos hasta el final y no retoma su vida hasta meses después de la muerte de ellos. Estamos hablando de una lealtad bestial, pero eso no interesa. Interesa más dar palos a este personaje continuamente, hablar de que fue un traidor, de que fue un golpista, le dieron un golpe. Realmente no de golpista no tiene nada, al revés, todo lo contrario, es un de golpe, ¿no? Y estamos hablando de un personaje que se le muestra una y otra vez, ¿no? Y que allí está, abandonado en París, enterrado en una tumba perdida, ¿no? En Père-Lachaise, desde 1851, ¿no? Como ves, soy un defensor claro de este personaje, ¿eh? Bueno, yo entiendo que eres un defensor claro y que llevas toda la razón del mundo para hacerlo. Por desgracia, nos hemos quedado sin tiempo y bueno, únicamente en dos palabras me gustaría que te despidieses y animases a la gente a que compre tu libro. Bueno, pues para mí ya, como he dicho, voy a aprovechar que es un placer esta entrevista, compartir este medio y, bueno, animo a que lean La caída de Ícaro, historia del motín de Aranjuez. Van a descubrir una historia completamente distinta a la que han leído en los libros del colegio, en los libros de historia y en todo. Y que tiene una base documental más que amplia. Cualquier persona puede hacer ella y, bueno, contrastar todo lo que se encuentra en esta novela. Así que adelante y a descubrir una nueva versión de todo lo que nos han contado. Bueno, pues José Antonio López Medina, muchísimas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista y que haya mucha suerte con el libro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un placer. Un abrazo, amigo.